¿Qué tal? Buen día. Vamos a hacer otro ejercicio del tema de análisis de estructuras mediante el método de nodos. En este tema todos los ejercicios indican que calcules cada una de las barras de la armadura. Entonces el primer paso, ya lo conocemos, es calcular las reacciones. Voy a sobreescribir las reacciones sobre el dibujo para no dibujarlas otra vez. Por ser un apoyo liso va a generar dos reacciones, y aquí por tener un apoyo de bola vas a tener una sola reacción perpendicular a la superficie, que en este caso es el suelo. De modo que aquí vas a tener BY y aquí AY y AX. Vamos a ver qué sentidos tienen las reacciones. Recordamos que en este paso número 1 tú vas a suponer el sentido de las reacciones, y si te sale positiva la respuesta, entonces supusiste correctamente. Si esta fuerza va para la derecha y no hay ninguna otra fuerza en el eje de las X, entonces AX debería ir para la izquierda para equilibrar. Si esta fuerza va para abajo, digamos que BY va para arriba para equilibrar. Y como esta fuerza AX está tensando, voy a suponer que AY también está tensando. Me voy a dar cuenta si supuse bien al observar los sentidos los sentidos de cada una de las respuestas de las reacciones. Hacemos una suma de fuerzas en X igual a 0, positivo para la derecha. ¿Qué tengo en el eje de las X? Menos AX, porque va para la izquierda, más 1000, igual a 0. Así que AX vale 1000 newton y está positivo, así que supuse bien que está a tensión. Ahora, suma de fuerzas en Y igual a 0, positivo para arriba. ¿Qué tengo en Y? Menos AY, más BY y menos 2000, igual a 0. Ahora voy a hacer una suma de momentos para obtener una de estas dos, AY o BY. Como lo he mencionado antes, lo normal es que hagas el momento, que hagas el pivote del punto que más reacciones haya. Entonces voy a hacer el momento en A. Suma de momentos en A igual a 0, positivo, en contra de las manecillas del reloj. Cualquier fuerza que tenga una distancia perpendicular respecto al punto A va a generar un momento. Primera fuerza, BY. Distancia perpendicular, el 8. Segunda fuerza, el 2000. Distancia perpendicular, también hay 8. Siguiente fuerza, el 1000, por la distancia perpendicular de 4 metros. Y como no hay ninguna otra fuerza que genere momentos, igualo a 0. Para encontrar los sentidos, si estoy pivoteando en A, BY hace que toda la estructura se gire para acá, y eso es girar positivo. Este momento es positivo. Después el 2000 hace que esto gire para acá. Entonces, menos 2000 por 8. Y este 1000 gira también para este lado, ¿okay?, respecto del punto A, así que también es negativo. Sustituimos o despejamos y te vas a dar cuenta que BY tiene un valor de 2500. Como sale positivo, se supuso correctamente que BY está a compresión, y aquí le ponen la C de compresión. Este dato es útil aquí. Despejo AY y entonces el AY negativo pasa positivo del otro lado, y entonces tienes 2500 menos 2000, te va a dar 500 newton. Como sale positivo, también supuse bien. ¿Qué quiere decir? Que AY sí estaba bien supuesto a tensión. Aquí, con este paso número 1, resolvimos las reacciones. Ahora hay que irnos al paso 2, que es calcular los nodos. Empiezo por el nodo A. Tengo el nodo y voy a dibujar las fuerzas que están tocando al nodo. Tenemos esto. ¿Qué fuerzas están involucradas? AX, AY, AB, AC y AD. No es necesario suponer sentidos de AX y de AY, porque ya los conozco. Ya sé del paso 1 que AX vale 1000 y que está a tensión.
y ya sé que AY vale 500 y está a tensión. Así que si estos dos tensan, voy a suponer que el resto también está tensando. Ok, todos salen desde el mismo nodo A. Aquí va a haber un ángulo y empiezo con la sumatoria. Fuerzas en X. Tengo menos 1000 más AB más AC por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo hay aquí? Uso la tangente inversa del ángulo o de los catetos involucrados. Tú en realidad quieres este ángulo. Y entonces, si la tangente del ángulo es igual al opuesto entre el adyacente, entonces tú aquí tienes la tangente inversa, ya despejando teta, del opuesto entre el adyacente. ¿Quién es el opuesto? El 4. ¿Y quién es el adyacente? El 8. Respecto al ángulo opuesto 4, adyacente 8. Y ese ángulo te da 26.56. Y como ya no hay más fuerzas en este nodo, igualo a 0. Suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas hay en el eje de la Y? Menos 500. Más AD. Más AC por el seno de 26. Ya terminamos de hacer la sumatoria de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y de cada uno de los ejes, pero nos dimos cuenta que en ninguna de las dos sumatorias me ofreció ninguna respuesta. ¿Qué hago ahora? No pasa nada. Me cambio a un nodo que me dé alguna de estas respuestas. Y ese podría ser bien el nodo D. Voy a hacer el análisis del nodo D. Pongo el nodo y dibujo las fuerzas que están tocando el nodo. Tú ya tenías una fuerza externa de 1000, necesitas la fuerza CD y necesitas la fuerza AD. Entonces, si estamos en estática y la estática es el estudio de las fuerzas que están en equilibrio, ¿qué fuerza hace que el CD equilibre al 1000? ¿Qué fuerza? Pues un 1000. Y tendría que estar como. Si esta fuerza está comprimiendo, esta también tiene que estar comprimiendo para que la suma de las fuerzas en el eje de las X sea igual a 0. Todo el curso de estática ha tratado de esto. Todo el curso desde el primer tema ha tratado que las fuerzas en cada eje sumen 0. ¿Ok? Entonces 1000 y 1000 yendo para un lado y para otro van a sumar 0. Y entonces aquí hay equilibrio. No es tan fácil verlo siempre como en este caso porque hay otras fuerzas con ángulos. ¿Ok? Pero siempre ha tratado el caso de que quieres equilibrar fuerzas de esta forma. De modo que CD vale 1000, ya tienes un valor. Ya sabes un valor de la armadura. Ahora, si hago una suma de fuerzas en Y, ¿qué fuerzas hay? Pues nada más AD. Y si la suma de fuerzas en Y es igual a 0 y la única fuerza que está en la sumatoria es AD, pues AD vale 0. ¿Ok? AD no está cargando nada. Entonces, ese es otro dato que ya sé. AD no está cargando nada. La fuerza de AD es 0. Y si AD es 0, matemáticamente aquí ya me resolvió algo. En esta suma de fuerzas en Y, si AD vale 0, ya puedo despejar a C. Entonces el 500 negativo pasa del otro lado positivo y lo divido entre el seno de 26.56, dándome una respuesta de 1118.23 newton. Esa respuesta te sale positivo. ¿Qué quiere decir? Que la AC estuvo bien supuesta a tensión. Y entonces ya tienes también, como te menciono, el valor de AD. Me quedan dos fuerzas por conocer. Si el valor de AC lo sustituyo en este pedazo, en la suma de fuerza en X del nodo A, puedo despejar a B. Y entonces este 1000 negativo pasa del otro lado positivo. Y este más AC pasa como menos AC. Pero ya no es incógnita. Ya sabemos que vale 1118.
Entonces resuelvo. Y esto te da casi cero. Te da 0.22. Que para fines prácticos, si tú usas todas las decimales, esto va a ser igual a 0. Esto es como un igual, pero con esta forma. Y entonces quiere decir que es aproximadamente 0 newton. De modo que también terminando de resolver el nodo A, obtuvimos que AB tiene un valor de 0 newton. ¿Qué barra me falta? Nada más me falta obtener el valor de la barra BC. ¿Qué hago? Pues déjame agarro el nodo B. Tengo el nodo B y entonces pongo el nodo, pongo las fuerzas que están involucradas, está la reacción BE, está la fuerza BC que necesito y está el valor de AB que ya sé. Yo ya sé que AB vale 0, entonces AB vale 0. Y como vale 0, ni tensa ni comprime. BY lo sacamos del paso 1. Sabemos que vale 2500 y está a compresión. Por lo tanto, si hago una suma de fuerzas en Y, BC vale 2500 y para que haya equilibrio tiene que ir así, hacia abajo, que en este caso quiere decir compresión, para equilibrar a la estructura. Y entonces ya sé también que el valor de BC es 2500. Con esto terminamos el análisis de esta armadura. Que hay que recalcar que, por ejemplo, en este nodo A hicimos la suma de fuerzas en X, hicimos la suma de fuerzas en Y y no obtuvimos ninguna respuesta. Entonces, ¿a qué procedimos? A analizar un nodo que me diera alguna de las respuestas que tenías aquí, para poderla sustituir, que en este caso fue que AD vale 0. Y de ahí ya pudimos continuar con el desarrollo. Otra cosa, si tú tienes un nodo que tiene fuerzas que no tienen componentes, ese nodo directamente te va a dar las respuestas. Si tú hubieras hecho una suma de fuerzas en X igual a 0, te hubieras dado cuenta que tendrías más 1000 y menos CD igual a 0, entonces CD vale 1000. ¿Ok? Pero no hicimos esto porque por inspección nada más te dabas cuenta que si para la derecha iban 1000, pues para la izquierda tenían que ir 1000. Y de nuevo, si haces una suma de fuerzas en Y igual a 0, nada más iba a estar AD. ¿Ok? Y como nada más iba a estar AD, pues AD vale 0. ¿Ok? ¿Por qué? O sea, esta es la matemática de este ejercicio. Y hasta ahí me imagino que está quedándole claro a todo el mundo. Si no le queda claro, mándenme un mensaje y le contesto la pregunta específica que tenga. Sin embargo, ¿por qué tú permitirías que una estructura como esta tenga barras que no carguen nada? Tú lo puedes ver así nada más en 2 dimensiones y dices, ok, esta estructura, pues, o sea, desde el punto de vista de estática, le quito la barra AD y le quito la barra AB y no va a pasar absolutamente nada. Nada, porque AD y AB no están cargando. Imagínate una estructura tridimensional como el techo de un supermercado, como puede ser Soriana, como puede ser Walmart, o puede ser Costco o Sam's, cualquiera de esos centros comerciales que tienen estructuras y han volteado hacia arriba, que tienen el techo sostenido por puros triangulitos. De esos triángulos hay muchas barras que no están cargando absolutamente nada. Sin embargo, cumplen una función para darle rigidez a la estructura. ¿Para qué podrías querer tener rigidez en esa estructura? Desde el punto de vista de estática, esto está bien y no hay problema. Y de nuevo, desde el punto de vista de estática, quítasela y no hay problema. Porque esta barra va a costar dinero. Aparte va a costar soldadura o remaches o tornillos o lo que sea que vayas a hacer el elemento de unión. También te va a costar el trabajador, más horas de trabajo para el trabajador. Entonces, como te digo, ¿por qué la ponen? Si carga nada, si no carga nada, por si ocurriera un problema conocido como resonancia. Cuando tú tienes una estructura y a esa estructura un agente externo igual a su frecuencia natural, entonces vas a tener un fenómeno conocido como resonancia. Ahí te va de nuevo la explicación.
todo cuerpo tenemos algo que se llama frecuencia natural. Depende de varias cosas, de la masa del cuerpo, de la rigidez del material, etcétera. Entonces, si un agente externo o si una onda externa iguala la frecuencia natural del objeto en cuestión, va a empezar a temblar. Imagínate que tú estás en tu casa y de repente pasa alguien con el volumen de su radio, de su estéreo, en su auto a todo lo que da. ¿Qué pasa en la casa? Pues regularmente vibran los vidrios. ¿Por qué? Porque hay resonancia. La persona seguramente iba escuchando un ritmo musical que usaba el bajo, el instrumento musical del bajo. Entonces pasa la onda y choca con todo, pero la onda de sonido choca con la ventana. La frecuencia natural del vidrio es una frecuencia baja que se iguala con la frecuencia del bajo en la melodía que estés usando, y entonces, como son frecuencias iguales, empieza a temblar. Una técnica simple para aislar eso es poner más masa, que es la función que tienen estas dos barras aquí, meterle más masa. ¿Qué podría hacer que una estructura como la que estás viendo tú aquí entre en resonancia? ¿Qué podría hacerlo? Podría ser un terremoto. Si la frecuencia de oscilación del terremoto igual a la frecuencia natural del objeto va a empezar a temblar. Y entonces, si empieza a temblar, puede provocar que la estructura, la resistencia del material llegue a su límite y la estructura colapse. Que el material se fatigue y colapse la estructura. Déjame te muestro un video de un agente externo que no fue un terremoto. Por raro que parezca, esta estructura fue igualada en su frecuencia por el viento. El viento estaba soplando exactamente a la misma frecuencia natural de este puente. Este puente se llama Puente de Tacoma Narrows. Estaba en Washington. Era un puente nuevecito. Era el puente más moderno de aquella época. Y colapsó. ¿Por qué colapsó? Porque la frecuencia del viento estaba igualando la frecuencia natural del puente. Y entonces, déjame le adelanto. Ve esto. El puente literalmente se está torciendo. Y aunque no lo creas, ahí va pasando una persona que estaba rescatando un perro. Los pantalones de la persona para aún estando así querer cruzar el puente. Pero bueno, llega un punto en que la estructura de tanto estarse moviendo tuvo un sobreesfuerzo y se cayó el puente. ¿Has visto alguna vez un puente que pase eso? Si tú has estado, por ejemplo, en un puente peatonal, en un estadio de fútbol, sea el estadio de Tigres o sea el estadio de Rayados, van pasando muchas personas en el puente. Entonces las pisadas de las personas igualan la frecuencia natural del puente y tú sientes que el puente peatonal está vibrando. Entonces, repito, ¿por qué tú dejas esas barras que no estaban cargando nada? ¿Por qué las dejaste? Porque le daban rigidez. Cuando lleves una clase que se llama vibraciones mecánicas, en esa clase te vas a dar cuenta que hay diferentes formas de aislar vibraciones. Tú podrías usar amortiguadores literalmente, podrías usar materiales con diferentes rigideces, podrías agregarle masa para que se cambie la frecuencia natural del objeto en cuestión, y pues bueno, todo eso lo vas a aprender en esa clase como te menciono. Por lo pronto, aquí en estática, tú lo que tienes que aprender es a hacer sumatoria de fuerzas y sumatorias de momentos. Muy bien, que pases buen día.